Bien. Bueno, ahí admito a todos que no me queda nadie en lista de espera y ya arrancamos, ¿sí? Bien, buenas tardes. Bien, ahí estamos. No hay nadie en lista de espera. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Como les decía, hoy arrancamos después de estas 2 semanas que no tuvimos, ¿sí? Arrancamos nuestra clase de hoy. Hoy teníamos lo que es el periodo de el Estado liberal oligárquico. Vamos a ver cómo se conquista ese orden que habíamos visto en la clase pasada, ese orden y progreso, para poder ver la institucionalización del Estado argentino y la modernización. Vamos a ir a los años 1880 y vamos a llegar hasta 1916. ¿Sí? Estos periodos de tiempo que marcamos como para poder decir, bueno, hasta acá vamos a trabajar este tiempito. ¿Sí? Bien, ¿se escucha abajo? Ahí, a ver, traigo más acá el micrófono. Ahora sí, chicos. ¿Ahora mejor? Sí, sí, profe. Sí, profe, mejor, ahora sí se escucha bien. Ahí mejor. Bien, bien, traje más cerca el micrófono. Había quedado el mate más allá y se me había quedado más lejos el micrófono. Bueno, les decía, hoy entonces vamos a trabajar este Estado liberal oligárquico, vamos a ver cómo se conquista ese orden que tanto hablamos la clase pasada, ¿sí? Con los textos de Oslac y de Smith, para poder ver a través de los textos de Gallo y Lobato, bueno, qué pasa en este periodo, cómo se va formando ese Estado argentino, cómo se moderniza, qué significa institucionalizar un Estado, ¿sí? Un país. ¿Sí? Para eso, ¿se acuerdan que, como les decía, yo les había dejado, por un lado, la periodización, ¿sí? Una carpeta donde tienen toda la periodización de la materia, tienen en el campus toda la bibliografía obligatoria, tienen el cronograma clase por clase, y también dentro de cada clase en el campus lo que les armé fue la clase y un foro de consultas por clase por si surge una duda cuando hacemos ese repaso en casa de la clase que tuvimos, ¿sí? Bien, entonces no se nos amontonan dudas de todos los textos y queda bien ordenado, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros, nuestra clase pasada, no tengo a nadie en espera, no, nadie en espera. Nuestra clase pasada, chicos, trabajamos los textos de Oslac, de Smith. Entonces, ¿se acuerdan que vimos cómo se organizaba y se consolidaba ese Estado Nacional? ¿Sí? ¿Se acuerdan que partimos desde 1852 con este mapa todo como incompleto que teníamos? ¿Se acuerdan que todavía no estaban las inclusiones a los territorios aborígenes, ¿sí? De las comunidades originarias? Entonces teníamos un mapa donde no existía ni el Chaco formoseño ni el sur todavía en dominio de esa nación, ¿no? De ese Estado. Ahora bien, la clase pasada habíamos visto que teníamos sobre todo un texto muy teórico, que era el texto de Oscar Oslac, que nos hablaba sobre cómo se podía formar un Estado, qué condiciones teníamos que tener para que se forme un Estado. ¿Se acuerdan? Que vimos la estatidad, el reconocimiento de la soberanía, la formación de ejército, vimos distintas penetraciones del Estado, ¿sí? Tanto la material, la cooptativa, la ideológica, la coercitiva, ¿sí? Y también habíamos visto que en el texto de Smith, cómo se iba dando el tema de las finanzas, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos cuál era la principal producción, sobre todo de Buenos Aires, cómo se iba diversificando esa producción? Veíamos, ¿se acuerdan el boom del lanar en 1850? Cómo primero los fondos venían desde el Alto Perú para terminar siendo con una balanza comercial por momentos muy buena y por equilibrada, por momentos sumamente deficitaria. ¿Se acuerdan que también la clase pasada vimos esa unificación de la moneda? Vimos cómo se federalizaba Buenos Aires, ¿sí? Siempre van a ver que vamos repasando para que vayamos uniendo y que sea más fácil, ¿sí? Por ahí repetimos, pero yo me quedo más tranquila que siempre vamos un poquito para atrás y para adelante, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada la trabajamos a través de un video que era la formación de un país? Y con el video íbamos cortando y trabajábamos Oslac, trabajábamos Oslac, Smith, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hacer distinto, hoy vamos a trabajar con los textos, con la guía de lectura, pero vamos a ir intercalando, ya les preparé mapas también, para
que lo podamos ir charlando, ¿sí? Vieron que en lo que es la guía de lectura de hoy, también les puse el soporte audiovisual, que es el capítulo 3 de lo que vimos en la clase pasada, que sería la República Conservadora, y también tienen una entrevista a una de las autoras que tenemos hoy, que es del libro de Smith Lobato, con el libro que escribió con Juan Suriano del conflicto social, ¿sí? Nosotros de ese libro vamos a ver varios capítulos, ¿sí? A lo largo de nuestra cursada, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí vamos bien. Esto sería lo administrativo, chicos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Buenísimo. Sí, todo bien, profe. Perfecto. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrancar nuestra clase de hoy. Empiezo a compartir pantalla, así les pongo un mapita y vamos charlando lo que queríamos. ¿Seguís escuchando bajito, Facundo? Ahí puse el micrófono bien cerquita. Cualquier cosa, me interrumpen, me dicen, ya sea por el chat o por el audio, ¿se acuerdan que así yo puedo frenar, ¿sí? Bien, bárbaro. Bien, bueno, bárbaro. Entonces, vamos a compartir pantalla, así arrancamos a trabajar los textos de hoy. ¿Recuerdan la metodología, chicos? La idea es que, como yo les decía, podamos ir participando y que podamos ir desarmando y deconstruyendo esos. ¿Qué quiero decir? Recuerdan que, como dijimos desde nuestro primer encuentro, allá por marzo, al principio, lo que tenemos que lograr es poder entender cada periodo que les dividimos esta partecita de nuestra historia y poder entender qué pasaba con la economía, qué pasaba con la sociedad de ese momento, y eso lo hacemos a través de nuestros autores, ¿sí? Entonces, todo lo que veamos nos sirve para dar respuesta a ese periodo, pero recuerden que por más que nosotros miremos videos, veamos la entrevista y demás, siempre nuestra referencia es a los textos, ¿sí? Acuérdense de estudiar el texto por autor, ¿sí? Las problemáticas, ¿sí? Bien, bueno, esperen que sigo admitiendo, pongo admitir todo, así ya los ingreso. Bien. Profe, ¿qué tal? Antes de arrancar, no sé si usted estaba al tanto, somos alumnos nuevos de la clase que nos estamos incorporando en esta clase recién. No sé si usted estaba al tanto. No, ustedes saben, chicos, que me pasó en la comisión anterior. Nadie de la facultad me llamó o me escribió para decirme, y me parece rarísimo porque ya tenía 100 en cada comisión y ahora tengo más de 130. Así que voy a preguntar porque nadie me mandó nada y sí, y además que ya estamos en mediados de abril, ¿no? Así que no hay problema, yo ahora los anoto. Después lo que sí, vieron que la facultad es muy formal, por eso me llamaba mucho la atención, pero me pasó en la otra comisión, Jesús, así que ahora estaba como alerta y ya veía que en la reunión ya somos 100 y digo, no, algo está, ya somos más de 100, perdón, digo, algo pasa, ¿sí? Entonces, no se preocupen, yo los voy a anotar. Ahora, lo que sí, al final de la clase, cuando tomo lista, ya los anoto y después pregunto bien para poder incorporarlos y demás, ¿sí? Buenísimo, gracias. No, por favor, Franco, perdón. Y sobre todo, ¿saben qué? Pensando en eso y ya viendo que tenía alumnos nuevos, por eso vieron que arranqué y otra vez repetí un poquito de la clase anterior para que les sea más fácil, ¿sí? Les voy a compartir pantalla, sobre todo pensando en estos alumnos nuevos que ingresan. Así les muestro rápidamente la metodología de trabajo, ¿sí? ¿Ven que comparto pantalla? Bueno, este es nuestro campus, ¿sí? Esperen que cuando comparto pantalla se me va el chat, así que vamos a traer acá por si alguien me habla. A los que son nuevos les cuento que yo tengo 2 monitores, entonces continuamente me van a ver a los cabezazos, pero es porque en uno los veo a ustedes y al chat y en el otro lo que les proyecto, ¿sí? Así podemos tener más, más organizados, ¿sí? Bueno, este es nuestro campus virtual. Ustedes estamos acá en la comisión 7 de la profesora Silvia Lázaro, que es la profesora titular. Yo también la estoy acompañando. También tengo la comisión 4, ¿sí?
soy doctora en Historia por la Facultad de Humanidades, también investigo para el IDIS, que es el Instituto del CONICET, y ustedes conmigo van a tener Historia Económica y Social, ¿sí? Gané el concurso hace unos años, así que estoy dando la materia acá, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que en la comisión de ustedes, para los chicos que son nuevos y también para los que ya venían, que teníamos problemas con la bibliografía, pero una alumna ahí nos había ayudado, esperen que admito a más gente, ahí estamos, admito. Tenemos acá, bueno, nuestro Zoom, el enlace, acá está el cronograma, clase por clase, lectura por lectura, ¿sí? Y después tienen acá abajo, chicos, la bibliografía obligatoria toda digitalizada, tienen el enlace a un drive. También, muy gentilmente, una de las alumnas de esta comisión la sociabilizó por un grupo que tienen ustedes, que vuelvo a agradecer, a los cuadernillos, ¿sí? Este es el foro de preguntas e inquietudes en general de la cursada. Por ejemplo, profe, no sé, hay clase, no hay clase, algo que nos haya pasado. Los canales de comunicación, perdonen a los que ya vienen en la tercera clase, pero a los que se suman hoy, son los canales oficiales, ¿sí? Tanto el campus o el por el Guaraní, van a ver que les pueden llegar mensajes por el Guaraní, porque con un solo mail les puedo mandar a los 100, ¿sí? No tengo a nadie, a ver uno solo ahora, me sale G10. Recuerden otra cosa, chicos, por favor, para poder admitirlos, pongan su apellido y nombre, ¿sí? Así los puedo ir incorporando. Gracias, Valentina. Ahí admito, por ahí siempre recuerden, así yo puedo incorporarlos, ¿sí? Les decía, tenemos acá una carpeta de periodizaciones. Acá ustedes van a tener una línea de tiempo macro y también con rupturas y continuidades de toda nuestra materia. Entonces, cuando ustedes preparen la clase antes de trabajarla acá, ¿sí? Ustedes vieron que tienen que venir a clase con estos textos leídos, trabajados para que les resignifique, ¿sí? Tenemos entonces, por un lado, la lectura, las lecturas, a veces son 2, 3, 4, ¿sí? Por clase. Tenemos la periodización, que es el marco temporal, ¿sí? Tenemos mapas, tenemos soporte audiovisual, que lo van a encontrar acá. Ustedes haciendo clic en cada clase van a encontrar una guía de lectura orientativa de cada texto que tengamos para esa clase. Y también un foro por clase. Entonces, si repasando en casa los textos de la clase 2, hay algo que no entendí, lo pregunto acá en el foro de la clase 2, lo mismo para la clase 3 y las siguientes, ¿sí? Porque entonces no se les va mezclando todo, ¿sí? Queda todo bien organizadito. Bien, entonces, vamos a nuestra clase 3. Si ustedes, en nuestra clase 3, ¿qué es lo que teníamos para hoy? En nuestra guía de lectura. Teníamos una guía de lectura de del texto de Gallo, del texto de Lobato, y también teníamos un soporte audiovisual. Que la clase pasada, por ejemplo, arrancamos con el soporte, con el video, y de ahí fuimos viendo los textos. Hoy vamos a hacer distintos y vamos cambiando, ¿sí? Entonces, recuerden que acá tienen los videos para poder ayudarse, y también les sumé una entrevista a la autora del libro, o una de las autoras, sí, a Mirta Lobato. En particular es una entrevista que ella habla sobre cómo apunta su mirada a las mujeres trabajadoras, ¿sí? Entonces, también nos sirve para tener un poco más de lo que nos dice el texto. Pero vuelvo a insistir, recuerden que todo lo que nosotros vemos en las clases están basados en los textos y no se va a evaluar nada que no se haya explicado en clase, ¿sí? Bien, entonces, estas es las periodizaciones que les decía que está acá, esta carpeta que ustedes tienen acá. Acá la carpeta periodizaciones. Por ejemplo, ustedes, en esta es la periodización que nos va a llevar desde el 50 al 30. Esto también les sirve para ese marco de tiempo, ¿sí? Bueno, terminadas así las explicaciones, vamos a nuestra clase de hoy, ¿sí? Ahí va, les comparto así es más fácil. Bueno, entonces, para los alumnos que se incorporan hoy, no grabamos las clases porque como tenemos la obligación de tener la asistencia, entonces directamente ya estamos acá y lo trabajamos. Sí, lo que queda en el campus es la periodización, la guía de lectura y el material didáctico, el link al material didáctico, ¿sí? Bien, entonces, vamos a lo nuestro. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Gracias, muy bien, seguimos entonces. Bueno, les decía,
nuestra clase de hoy. Gallo, Lobato, vimos la anterior, todo lo que tenía que ver con... pensé que había más gente en espera. No, no hay más gente en espera. Entonces, nuestra clase anterior trabajamos el periodo hasta llegar al 80. Entonces, el 80 que era la plena inserción, ¿sí?, de nuestro país en el marco internacional como un país agroexportador. Nosotros nos tenemos que preguntar entonces, como hicimos, ¿no?, en la clase pasada, ¿por qué surge la Argentina moderna? ¿Por qué se consolidan? O sea, ¿qué procesos se consolidaron para llegar a una Argentina moderna, ¿no? Entonces vimos que cobraba forma definitiva el Estado Nacional, vimos que también se iban posicionando cada vez más un sector dominante, tanto en lo político como en lo económico, sobre unos sectores populares con derechos bastante vulnerados, ¿sí? Se iba complejizando la estructura productiva y cada vez iba siendo más efectiva la acción del Estado. Sobre todo, ¿dónde la vimos a esa efectividad de la acción del Estado? En lo que Oslac denominaba todo lo que era la penetración material del Estado, la penetración ideológica, la penetración cooptativa, ¿sí?, intentando cooptar, generar consensos, y si no, coerción, ¿sí?, violencia. ¿Dónde principalmente la vimos? En esa conquista de las tierras de las comunidades originarias, en esa conquista de esas tierras y después la formación de los latifundios, ¿sí?, donde fue una conquista más expansiva y no tanto defensiva, ¿no? Y vamos a verla también en la política inmigratoria y cómo se va conformando el mercado de trabajo, que es una condición, ¿no?, esencial para el sistema capitalista, ¿no?, y va a ser también determinante para la construcción de estos sectores sociales, ¿sí?, la llegada de esta inmigración, ¿sí?, las distintas oleadas inmigratorias. Con una paradoja, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en este proceso de la inmigración en un país que tenemos una base productiva de tipo agraria y que a su vez va expulsando población hacia las ciudades? O sea, como la producción está en el campo, pero la gente se va hacia la ciudad. O sea, generando un especial proceso de urbanización. Entonces, vamos a ver que estos inmigrantes se van a conjugar, ¿no?, con dos situaciones, sobre todo la extranjería y la constante situación laboral difícil. Y, por ejemplo, ahí en ellos las consignas anarquistas, ¿no?, que después vamos a ver, sobre todo en el texto de Lobato, y en tanto ellos van quedando excluidos de esa nacionalidad y también de la política en cuanto a la forma de participación que no fuera trabajando, ¿sí?, que no fuera como mano de obra, ¿sí? Vamos a ver también bien política de inversiones, ya sea capital fijo, tecnología, porque lo que queríamos ver es cómo se va articulando la producción con la circulación y cómo se va dando ese proceso de orden que veíamos la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que Oslac remarcaba continuamente orden y progreso? ¿Qué significa el orden? ¿Quién instaura ese orden? ¿Cómo lo instaura? ¿A beneficio de quién? ¿En perjuicio de quiénes? ¿Sí? ¿Qué es este lema que tiene la generación del 80, que es paz y administración? ¿Qué es la paz? ¿Es una paz para todos? ¿Cómo se llega a esa paz? ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que nosotros en el 80, les puse acá una frase de Roca en la inauguración de las sesiones parlamentarias, ¿no?, de 1881, y él decía: parece que fuéramos un pueblo recién nacido a la vida nacional, pues tenéis que legislar sobre todo aquello que constituye los atributos, los medios y el poder de la nación. ¿Por qué? Porque recién ahí teníamos, como vimos la clase pasada, un país unificado. ¿Se acuerdan cuando veíamos la secesión de Buenos Aires, las distintas luchas, Caseros, ¿sí?, las distintas batallas, la constitución, la no firma, vamos a decir, de la constitución, cuando veíamos las reformas, cuando veíamos los pactos? Bueno, entonces, ¿qué implicaba formar la nación para este grupo dominante, ¿no? Como vimos el año pasado, la clase pasada, ¿sí?, la federalización de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que esto lo vimos tanto en Oslac como en Smith? ¿Sí? Cómo se afianza ese poder ejecutivo nacional, cómo se hace efectivo el control del territorio. Recuerdan que
arrancábamos nuestra clase pasada con el mapa de todo lo que es la zona del Chaco formoseño y el sur de nuestro país, ocupado por esas comunidades originarias, y cómo después terminábamos nuestra clase, llegando al 80, con ese territorio ya totalmente devastado e invadido, y con la masacre de esas comunidades y la incorporación de esas tierras al país, ¿sí? Entonces, la unificación de la legislación monetaria, ¿se acuerdan que esto sobre todo lo vimos en Smith, cuando trabajamos el texto de, bueno, unificación monetaria, la fiscalidad, de dónde venían esos recursos, ¿sí? Las balanzas comerciales, ¿se acuerdan que vimos los empréstitos, los primeros endeudamientos, la emisión de bonos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se empieza a modernizar la economía con la entrada de capitales? Bueno, ¿qué nos dice Gallo de esto? ¿Dónde empiezan a focalizarse los capitales? ¿A dónde se empieza a invertir? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa diversificación productiva? ¿Sí? Recuerden que desde mediados del siglo XIX, sobre todo lo veíamos en Smith, la clase pasada, a partir de los 50 empieza el boom lanar, ¿sí? Que va a suplantar al tasajo, al ganado vacuno, en el lugar de las exportaciones, ¿no? Y va a tener una preeminencia en el comercio exterior hasta, como veíamos en el texto de Smith, más o menos hasta comienzos del siglo XX, ¿sí? Entonces, cómo esa producción de lana pasa a ocupar el primer lugar en esa economía ganadera del litoral, sobre todo por este desarrollo vino en la provincia de Buenos Aires, y cuáles son esos principales mercados. Bélgica, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y es un mercado donde esa producción lanera está en una demanda en alza, que también tenemos técnicos que van a, avances técnicos que van a impulsar la formación de un sector de ganaderos con características, si se quiere, más modernas que los que estaban dedicados exclusivamente al ganado vacuno, que era lo del saladero, ¿sí? Lo que veíamos en los principios del video, ¿se acuerdan? Que era el mestizaje, el cercamiento, ¿se acuerdan lo del alambrado? Y también innovaciones técnicas que nos van a llevar a una intervención cada vez más importante del hombre en la producción, ¿sí? Y que también va a generar una mayor demanda de mano de obra, ¿sí? Y el consiguiente aumento de la población rural, y también las explotaciones de menor tamaño, porque empezamos a tener, por un lado, los grandes latifundios, pero también las unidades de producción más pequeñas, ¿sí? Con propietarios de ganado, arrendatarios, braceros, peones. Entonces arrancamos una diversificación de la unidad de producción y una diversificación de la sociedad, una complejización, porque no tenemos ya el gran propietario solo y el peón, tenemos chacareros, braceros, arrendatarios. Se empieza a diversificar esta sociedad y a complejizar. Entonces, ese auge sobre todo de la crisis del ganado bovino, del ganado ovino, lo que nos va a dar también es unas mejoras en la raza, lo que se llama una fiebre del ovino, donde hay un brutal ascenso de lo que son las cifras de exportación, ¿sí? Y sobre todo en auge hasta la crisis del 66, ¿sí? Donde involucra fuertemente, ¿no?, a la economía lanera, donde veníamos con un incremento de la producción, exportación de lana entre los 60 y el 70, y con el estallido de la guerra civil norteamericana, la escasez del algodón, que va a provocar un aumento en la demanda y los precios de la lana en varios mercados, ¿no?, de ultramar, o sea, Francia, Alemania, el norte de Estados Unidos, ¿no?, Países Bajos, pero el fin de la guerra nos va a provocar una caída abrupta de los precios, ¿sí? Entonces, se contrae la demanda exterior, hay caída de los precios, sumado a los factores internos que tenían acá, nos va a llevar a la cuestión monetaria y a perjudicar esas exportaciones, ¿no? Cuando hablamos de exportaciones, ahí metíamos o incorporábamos a nuestro análisis otro actor importante, otra institución importante económica, como eran los frigoríficos, ¿sí? Sobre todo a comienzos, bueno, antes de los 80 eran al comienzo vinos, ¿no?, con un proceso de desmielinización, o sea, el cambio de raza, ¿no?, del merino lanero por el Lincoln, que era más apropiado para el frigorífico. La técnica más utilizada iba a ser el enfriado, ¿sí?, que es una técnica más primitiva, si se quiere. Y a comienzos de siglo, ya con la generalización del congelado, en función de lo que son las preferencias de este consumidor inglés, ¿no?, con una técnica más perfeccionada, más refinada,
Y esos criadores de vacunos deben realizar ajustes y adaptaciones para el refinamiento de ese ganado criollo mediante la cruza con reproductores, ¿no? Entonces ahí tenemos la expansión del alambrado, las mejoras de las pasturas, la relación, se empieza como a unir más la relación entre agricultores y ganaderos, entre agricultura y ganadería, la rotación de cultivos, ¿sí? Sobre todo los alfalfados, ¿sí? Y los que sean aptos para la alimentación del ganado, ¿no? ¿En qué zonas estamos hablando? En las zonas del litoral, en las zonas de Santa Fe, de Entre Ríos, se van a dar los procesos de colonización, ¿sí? Las grandes, donde van a intentar establecerse esas grandes oleadas inmigratorias. Fíjense que en el texto de Gallo, principalmente, tenemos incluso hasta cuál era el lugar de procedencia de estos inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se va cada vez más posicionando el litoral frente a un interior que se va postergando, excepto esas economías fuertes que lograron resistir y seguir adentro de este sistema capitalista, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los mapas para ver de qué regiones hablamos, ¿sí? Pero sobre todo, ¿de qué regiones estamos hablando, chicos, que son las que van a resistir en el interior? ¿Qué regiones son las que logran incorporarse a ese mercado mundial? Que las vimos las clases pasadas y en este periodo se van a seguir consolidando. ¿Qué economías? Las de la pampa húmeda. Perfecto, la de la pampa húmeda con cada vez una mayor exportación, ¿no? Y del interior, fuera de la pampa húmeda, ¿qué economías vimos que lograban subsistir? Y ahora vamos a ver, ¿se acuerdan el mapa de las carretas y demás? Así les es más fácil. Para Pacífico, ¿qué economía era la que era fuerte? En el oeste, ¿qué economía era? Y que después y que Gallo dice, esta economía logra subsistir. La mendocina. Exacto, Cuyo con los vinos, exacto. Que si ahora vamos a ver el mapa, tenía esa orientación ya desde el antiguo régimen para el Pacífico. A nivel del norte, ¿qué tenemos? ¿Qué economía subsiste? En este periodo, en el anterior también la veíamos fuerte. La de la caña de azúcar. Perfecto, la caña de azúcar en Tucumán. Perfecto, sí, bien. Entonces, y a nivel de las nuevas tierras, ya me hablaron ustedes de la ganadería, tanto lo que es la zona del litoral como también el sur, porque empiezan a correrse esas producciones. Bueno, las mejores tierras para las vacas y las ovejas las vamos bajando en el terreno, ¿sí? Y a nivel, por ejemplo, en Chaco y Formosa, ¿qué economía era fuerte? Que Gallo la menciona y le explica un poquito. ¿Cuál es el producto de exportación de Chaco, chicos? Y los que pudieron... Ay, perdón. Exacto, el quebracho con el tanino. Los que pudieron ver el video, ahí se ve claramente, incluso muestra las economías y unos videitos cortitos de eso, ¿sí? En el video del modelo exportador, ahí se ve bien. Hoy, como les decía, no quería, para ir cambiando, dije, bueno, hoy vamos a hacer textos, pero si ustedes pudieron ver, o si no después lo miran, van a ver también estas economías que vieron que a veces con un video es como más gráfico, ¿no? Ahora bien, entonces, nosotros teníamos que, por un lado, chicos, consolidar esta nación, hacer fuertes esas instituciones para ver después, bueno, a ver, ¿qué pasa en este periodo? ¿Sigue siendo un periodo liberal oligárquico? Este sector dirigente, que era en lo económico era liberal, pero estrictamente conservador en lo político, ¿lo sigue siendo? ¿Se abre ese panorama político? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con esos inmigrantes? ¿Qué reclamos hay? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué ideologías hay atrás de esos reclamos? ¿Sí? Entonces, sobre todo lo que vamos a ir viendo que en este periodo, desde el 80, llegamos con un Estado fuerte, con un unificado, la legislación, la economía modernizada, ¿no? Entrada masiva de capitales, se pasó a manos del Estado de la educación primaria, el registro de las personas, todo esto es lo que ya vimos la clase pasada, ¿no? Se consolidó esa autoridad del gobierno central, se colocó las riendas del poder en el poder ejecutivo, sí, en ese presidente, y esos presidentes que van a ir sucediéndose en estas presidencias porque son esa élite fuerte, oligarca, ¿se acuerdan? Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ¿sí? Las presidencias que veíamos, ¿sí? Cómo se va teniendo
ese control institucional sobre las provincias y el control electoral. Bueno, ¿hasta cuándo tuvimos un control electoral? Hasta la ley Sáenz Peña, pero ¿qué pasa? Una vez promulgada esa ley Sáenz Peña y llevada adelante, ¿sigue el fraude? ¿No sigue? ¿Hay participación política? ¿Hay transparencia? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, también vamos a ver la intervención federal en las provincias y estas intervenciones estatales donde el Poder Ejecutivo interviene, ya sea primero por la cooptación o también por la represión, ¿sí? Tanto por la coacción, como decía, como por la coerción, a las provincias que no les son afines, ¿sí? ¿Qué pasa con esa necesidad de crear una identidad común, de homogeneizar esas culturas, no tanto de las comunidades originarias que habían sido masacradas, pero sí crear esa costumbre, tratar de homogeneizar las costumbres de estos inmigrantes, ¿sí? Y como les decía, todo esto nos va a llevar a instaurar un orden conservador que va a ser controlado por este grupo gobernante continuamente, que se va reeligiendo en el poder, ¿sí? En la sucesión presidencial. Se va a afianzar, como decíamos, esa producción, circulación y acumulación bajo el sistema capitalista, y entonces se va a diversificar y complejizar nuestra sociedad, ¿sí? Bien. Este es el mapa de nuestra clase de hoy que tenemos que tener en la cabeza. ¿Se acuerdan que la clase pasada todo lo que está en verde eran en ese momento territorios de las comunidades originarias? Después de esas campañas de incursión vimos que se incorpora, ¿sí? Pero es unos límites que van continuamente en construcción y deconstrucción, ¿sí? Ahora bien, esperen que se me van los controles. Ah, está, así puedo ver si alguien me escribe por el chat. Ahora bien, como ustedes dijeron, estas economías del interior, como Tucumán, como el Chaco, en el Chaco el Tanino, el Quebracho, en la zona de Cuyo los Vinos, logran resistirse e incorporarse a este mercado internacional. Vamos a ver qué pasa con esta circulación, cómo son, qué relación hay. Si nosotros vamos a la relación entre el interior y Buenos Aires, vamos a ver que, y esto lo dice Gallo cuando habla sobre todo, ¿vieron?, de los caudillos. Bueno, ¿qué relación hay? Hay una relación de alianza entre grupos provinciales, pero entre cualquier grupo provincial, no, sobre todo entre esas oligarquías regionales, provinciales, que eran fuertes a nivel económico y que también, como pasa a nivel nacional, a nivel presidencial, van a querer acaparar esos poderes, ese poder ejecutivo y ser ellos quienes lleven esas riendas de esa provincia, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esa relación de intentar acuerdos, pero por otro lado vamos a tener la continua discusión entre Buenos Aires, el control de la aduana. Piensen que ya estamos federalizados, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el 80. Entre esos repartos de la aduana de Buenos Aires, de los beneficios, la coparticipación federal, ¿no? Y el debate entre qué pasa entre el interior y Buenos Aires, en ese proteccionismo con liberalismo. ¿Dejo entrar productos que compitan con estas economías regionales o no? ¿Hago un proteccionismo selectivo? ¿Qué quiere decir? Le impongo más impuestos o pongo un gravamen más alto para determinado producto, cosa que no me compita con la producción interna. Bajo los aranceles a los productos primarios o sobre todo a las materias primas necesarias que sí o sí las tengo que traer de afuera, ¿o qué hago? ¿Sí? ¿Cómo más veíamos también que el Estado podía ir llevando o consolidando esto? Por ejemplo, en lo que decía Oslak, ¿no? La materialización. Llevo el ferrocarril a una provincia y no lo llevo a otra. ¿Le arreglo el camino o no se lo arreglo? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando decimos esto recuerden que el interior produciendo manufacturas, Buenos Aires chupando esas manufacturas, recibiendo las producciones extranjeras y siendo el nexo entre la producción y la exportación, ¿no? Ahora bien, donde también se logra un poco la armonía que ahí les puse, sobre todo buscando las inversiones externas, por ejemplo en los ferrocarriles, ¿sí? Inversiones que, como veíamos la clase pasada, y sobre todo yo lo retoma, ¿sí? Las principales inversiones, ¿de qué país vienen, chicos, y en qué rubros?
que nos cuenta Gallo. Profe, inglesas. Exacto, inglesas. ¿Y por qué? En los ferrocarriles. Exactamente, en los ferrocarriles, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase pasada lo del impuesto, los empréstitos externos, ¿sí? El Baring Brothers, el primero, ¿se acuerdan? Bien, entonces, fíjense que esas, sobre todo inversiones extranjeras en ferrocarriles ingleses, las vamos a ver por qué. Porque se van a asentar esos ferrocarriles sobre esos circuitos de la primera mitad del siglo XIX, incluso XVIII, ¿sí? Esos caminos de las carretas que veíamos en el antiguo régimen, en nuestra primer clase, ¿sí? En el video, ¿sí? ¿Se acuerdan que íbamos cortando el video y le íbamos explicando, ¿no? Esto es lo que decíamos recién, las comunidades originarias que todavía resistían en su territorio, ¿sí? El circuito con violeta, que es el circuito mercantil hacia el Atlántico, ¿sí? Y el circuito con rojo, que era hacia el Alto Perú, porque recuerdan nuestra primer clase, éramos virreinato del Perú, después virreinato del Río de la Plata, después de la primera junta, después de la revolución, ahí lo explico de nuevo, Agustina, el proteccionismo selectivo. Vimos después las Provincias Unidas hasta llegar a la unificación en el 80, que lo vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, fíjense que estas economías son las que, como nos dice Gallo, y vamos a ver a Rock en la clase que viene, son las que pudieron resistir e incorporarse al mercado mundial. La economía tucumana con el azúcar, la economía de Chaco y Formosa con el quebracho, la economía ganadera, y acá la economía cuyana, ¿por qué? Porque ya tenía también esa salida al Pacífico hacia el Alto Perú, hacia el litoral. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que está todo esto más explicado en el texto de Gallo, pero del que tenemos que ver la clase que viene, más que en este? En el que tenemos que ver la clase que viene es el de Rock y el de Palacio. ¿Sí? Ahí está, lo que pasa que ellos lo explican, lo retoma un poquito, sobre todo Rock, vieron el que dice La Pampa y el interior, ¿por qué? Para explicar el por qué después en el 14, qué nos pasa, ¿sí? ¿Qué pasa después de la guerra? ¿Sí? Por eso vieron que continuamente yo les voy a ir relacionando, pero está perfecta la intervención, sí, sí. Sobre todo en la clase que viene, en el texto de Rock, vamos a ver esto de la Pampa y el interior y lo va a volver a explicar, pero también posicionándose en el periodo siguiente, porque bueno, esto es hasta la guerra. ¿Qué pasa después de la guerra? ¿Cómo interfiere? ¿Qué implicancias tiene una guerra mundial, ¿sí? En nuestros mercados? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clase que viene vamos a ver el periodo que va de la guerra hasta la crisis de Wall Street. Entonces, y el cambio de modelo económico, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo para acá. ¿Cuáles son esos elementos? Ah, perdón, tenía que volver a explicar, Agustín me había pedido este proteccionismo selectivo. Viene con que, bueno, voy como seleccionando, voy mirando si hago proteccionismo o no. Por ejemplo, esas oligarquías regionales, como ahí les puse, van a seguir con las producciones que ya estaban incluidas con éxito en ese mercado mundial. Y le van a dar protección aduanera para que puedan seguir siendo parte de ese modelo agroexportador o para proveer también el mercado interno. Entonces, subo o bajo el impuesto según en la economía que quiero o no proteger. Por eso es selectivo ese proteccionismo, porque no es igual para todas las economías del interior. Ahora sí, Agustín, sobre todo va a ser en favor de los vinos de Cuyo, del azúcar de Tucumán, y en detrimento de otras economías, o esas economías sobre todo de industrias incipientes, o como dice Gallo, primitivas, que terminan no pudiendo competir, ¿sí? Más que nada la vamos a ver en el rubro textil, de calzado y de indumentarias, ¿sí? ¿Se entendió, Agustín? Ah, bien. Perfecto, profe, muchas gracias. No, por favor, ustedes siempre pregúntenme por el chat, por el audio, ¿sí? Porque la idea es que podamos ir, ya les digo, desarmando todos los textos y entendiendo el periodo. Recuerden, chicos, que vamos a ir viendo esto y a su vez tenemos que ir dando respuesta no a las preguntas que les puse en la guía, sino como a los lineamientos que sí o sí tenemos que hoy dejar claros, tanto de Gallo como de Lobato, ¿sí? Después hacemos como una peinada, una revisada de esa guía para que no nos quede nada, ¿sí?
pero si empezábamos como a preguntar y contestar iba a ser más aburrido, por eso empecé la explicación así. Bueno, entonces, ¿dónde se busca esa armonía en el proteccionismo? Y ahí también tiene que ver con la explicación que decíamos a Agustín, ahí voy Franco, sobre todo cuando intentan arreglarse con las inversiones extranjeras, ¿sí? ¿En dónde? Principalmente en los ferrocarriles, porque como decíamos, van a llegar hasta determinada región y no a otra, ¿sí? Ahora vamos a ver el mapa de los ferrocarriles. No, Franco, no subo ni los PowerPoint ni las clases grabadas, porque como tenemos la obligación por el porcentaje de asistencia de estar en la clase directamente, hacemos toda la participación activa, ¿sí? Lo que sí les dejo es la guía de lectura, obviamente la bibliografía y la referencia al material didáctico, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son esos principales modelos los elementos, perdón, del modelo agroexportador, ¿no? En cuanto a producción, lo que ya vimos, lana, carne, cereales, trigo, maíz, lino, avena, centeno, madera de quebracho, tanino. En cuanto a capital, como vimos, ferrocarriles, frigoríficos, molinos y otras industrias procesadoras de alimentos o materias primas agrícolas, ganaderas, con esto que explicaba hace un rato, así como que empiezan a imbrincarse mejor la economía agraria con la ganadera, ¿sí? Por ejemplo, rotulando los campos, sembrando para darle de comer a esos animales, ¿sí? Entonces, hay incipientes manufacturas textiles, tenemos un sistema bancario y crediticio con inversiones externas, principalmente británicas, franceses, alemanes, belgas, bonos del Estado, ¿sí? Que ya lo veíamos en el texto de Smith, en los primeros momentos de esta provincia de Buenos Aires y de la formación del Estado, ¿no? Y con esta mano de obra, con tanto inmigración como movimiento obrero. Entonces, como decíamos también hace un ratito, la unidad productiva se empieza a diversificar también a nivel social. No tenemos solamente el hacendado, el terrateniente y el peón, tenemos el bracero, el arrendatario, el chacarero, el pequeño productor, ¿sí? Sobre todo, acá les muestro las exportaciones, ¿no? Trigo, maíz, lino, como decíamos, para mercado interno y para exportación, ¿sí? Profe, ¿puede volver a la anterior que no llegué? Ah, perfecto, Micaela. ¿Esta, la de la producción, Micaela, o la anterior? Bueno, dejo esta, La por las anterior, dos te vuelvo a la profe. anterior. Esa, Esta, esa. la de principales, listo, ahí estamos, bien. Estos son los Listo, principales profe. elementos. No, por favor. Y esto es, bueno, la producción que veníamos a hablar, ¿sí? Bueno, entonces, les decía, las principales exportaciones, fíjense que trigo, maíz, lino, con sus alzas y sus bajas, pero no tenemos grandes caídas, sí tenemos grandes subidas, ¿sí? De exportación. Trigo, maíz, lino, avena, acá teníamos trigo, maíz, lino, se incorpora también la avena, y como decíamos, esos bonos del Estado van a servir como garantía para fortalecer tanto el aparato militar burocrático como para subsidiar a las provincias. Y acá volvemos a Oslac. ¿Por qué? Porque le doy bonos, les doy capital a determinada provincia y a otra no. A esta le intervengo y a esta no. A esta la subsidio y a esta no, ¿sí? ¿Cómo fortalecíamos el aparato burocrático militar con lo que vimos en la clase pasada? La formación, por ejemplo, del Ejército Nacional, ¿sí? De esa burocracia del Estado, de todos los estamentos de la burocracia del Estado, ¿sí? Porque ahí también venían los favoritismos, los amiguismos, ¿sí? La corrupción, ¿sí? Desde aquella época, ¿sí? Entonces, y también van a, en cierto modo, a brindar seguridad jurídica, rentabilidad y un poco con los principios de libertad y propiedad, ¿no? Ahora bien, acá tenemos los valores de exportaciones, ¿sí? Porque para ver cómo es la balanza comercial, teníamos una balanza medianamente equilibrada, que después empieza ese desfasaje en lo que exporto y lo que importo, ¿sí? Y ¿por qué es tan importante el ferrocarril? Porque es el que nos va a poner en circulación lo que decíamos hoy, esas producciones regionales, y también va a conectar este mercado interno, ¿sí? Va a conectar el mercado interno del TESI y también
ese interior con el afuera y con los productos que entran, ¿sí? Entonces, las manufacturas desde el puerto hacia el interior, las producciones del interior que van a salir por los puertos, impulsar las transacciones comerciales entre zonas que comunicaban. Sobre todo vamos a tener 4 grandes sistemas, lo que es el central, el oeste, el Pacífico y el sur, ¿no? Como decíamos, inversiones en ferrocarriles, sobre todo británicas, y en menor medida francesas, alemanes o belgas, ¿sí? Esta es la red ferroviaria, hasta 1870. Fíjense que tenemos una red que lo máximo que llega es a Córdoba, Chivilcoy, Chascomús, y pasamos desde esta red a esta. Fíjense en el 95, lo que hablábamos hoy. Tucumán, llega a Mendoza, pero alcanzan a ver que está como cortada, ¿sí? No tiene toda una conexión con Buenos Aires, ¿sí? Entonces, sí, cómo no, Manuela, frena un poquito, que no había visto que me querías hacer una consulta. Perdón, Manuela, escucho. No, no hay problema. Sí, una consulta. Me quedé bastante atrás, pero no importa. Es sobre lo capital extranjero, los frigoríficos. ¿Puede ser porque también eran de Gran Bretaña, inversiones de Gran Bretaña? Sí, por eso, es principalmente Gran Bretaña y después también Francia, y después vamos a ver que se incorpora más tardíamente el mercado norteamericano. ¿Por qué? Y ahí viene lo que hoy también otro compañero decía, que vamos a ver mejor en los textos tanto de Roca como de Palacios de la clase que viene, la triangulación. Ahora más que nada estamos Gran Bretaña, Francia, pero después vamos a ver esa triangulación entre Argentina, Inglaterra y Estados Unidos, ¿sí? Porque ni hablar, sobre todo con la caída de la bolsa, ¿no? La clase que viene, el periodo que viene, vamos a ver esta triangulación. Vamos a dejar un poco más de lado a Gran Bretaña como para ver, bueno, la oscilación en este triángulo de poder en estos 3 países, ¿sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, muchas gracias. No, por favor. Vuelvo entonces a compartirles pantalla, así estábamos acá con los ferrocarriles, chicos. Fíjense entonces, esta es la red ferroviaria, ahí vuelvo un poquito. Miren lo que es la red ferroviaria en el 14. Vuelvo un poquito para atrás. Miren esta, miren esta. Esta es hasta el 70, hasta el 95 y hasta el 14, ¿sí? Entonces, esto que decíamos acá, Rosario, Bahía Blanca, ¿por qué? Porque las principales zonas portuarias que se empiezan también a habilitar al ferrocarril. ¿Por qué? Porque, está bien, eran zonas portuarias por excelencia, pero ahora le sumamos este transporte, ¿sí? Entonces, como decíamos, la rentabilidad de los ferrocarriles estaba garantizado por bonos del Estado. El Estado también iba a otorgar exenciones impositivas y tierras a los costados de las vías, ¿sí? Para promover la inversión. Y acá han visto esto que decíamos también que veíamos la clase pasada con los empréstitos y en cierta forma la corrupción, ¿sí? Fíjense que la primera vía férrea fue financiada por la provincia de Buenos Aires en el 57, pero después vendida a Inglaterra en los 90. ¿Sí? O sea, la financiamos, después la terminamos vendiendo, ¿sí? Pero la vendemos, pero ya le dimos todas estas exenciones que están acá, impositivas. Todas estas ventajas ya se las dimos y encima después se la vendemos, ¿sí? Entonces, otra línea estatal fue esta que unía Buenos Aires y Cuyo con el ferrocarril andino, vendida después también a una compañía inglesa, ¿sí? Esta. Después el ferrocarril sur, que une el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El central, que unía Córdoba y Rosario, el ferrocarril argentino del este, que atravesaba la Patagonia, la Mesopotamia, perdón. Otra línea de capitales que ahora sí va para la Patagonia, Rosario, Bahía Blanca, ¿sí? Lo que es la región del norte de Santa Fe, el puerto de Buenos Aires. Vuelvo a los mapas, ¿ven cómo se van incorporando? Después se incorpora acá esta para el sur y para Rosario, Buenos Aires, ¿sí? Entonces, el Estado se iba encargando de las líneas cuyo fin era la comunicación, ¿sí? Y la intercomunicación, ¿sí? La comunicación interna en los mercados internos, y también, como decíamos, se va a instalar sobre este camino de las carretas que dijimos acá, que vimos la clase pasada, ¿sí? Pero lo volvemos a reforzar, este camino de las carretas. Tengan en mente este mapa y fíjense, si ustedes lo miran de lejos, es el mapa de los ferrocarriles. El primero,
el segundo, ya con la conexión Alto Perú. ¿Sí? Bien, entonces, entre 1890 y 1914 se pasó de 9.000, casi 9.500 kilómetros a 37.000 kilómetros, ¿sí? de líneas férreas, ¿sí? Ahora bien, bueno, acá está el cuadro de la evolución, ¿no? Como decíamos, esos capitales, ¿dónde iban a intervenir? Repasamos, en los frigoríficos, en los saladeros, primero en carne congelada, ¿sí? Primero enfriada, congelada, después el refinamiento de lo que son las grandes razas como Shorton, Hereford, también la Merino, la Lincoln, lo que es ovejas, frigoríficos nacionales como Sansón, La Negra, ingleses como Las Palmas, Smith, y acá decíamos capitales como norteamericanos como Swift y Yarmouth, que arrancan sobre todo a partir de principios de siglo, ¿sí? Principal comprador, Gran Bretaña, también principal comprador de carne. También, más allá del ganado en frío y congelado, había unas pocas exportaciones de ganado en pie. Y con esta unión que decíamos entre ganadería y agricultura, también las exportaciones de no solamente de carne, sino también de cereales. Esas exportaciones que veíamos acá, chicos, ¿sí? Trigo, lino, maíz, avena. ¿Sí? Bien, entonces. Ahí está. ¿Qué otros capitales teníamos, ¿sí? En lo que es molinos y otras industrias? Si bien la industria principalmente estaba localizada en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, teníamos molinos harineros, azucareros, saladeros, ¿sí? Industrias textiles, fábricas de cal, de arena, de ladrillo. Y en el interior, las economías que subsistían en la Tucumana con los ingenios azucareros, con una modernización desde 1787, esperen que admito otro compañero más, con el ferrocarril, con protecciones aduaneras, con máquina a vapor, mayor área cultivada, ¿no? La expansión de las refinerías, Cuyo con esas protecciones arancelarias, Chaco, y también los capitales ingleses que se van a meter o a ir invirtiendo en lo que son empresas públicas de servicios, como lo que es los tranvías, el agua corriente. ¿Sí? Bien. Todo esto ustedes tienen que pensar que nuestra clase de hoy tenía que ver con el periodo de la modernización, la institucionalización. Un Estado consolidado que ahora se está modernizando y en lo político, en lo social complejizando, en lo económico cada vez haciendo más fuerte, pero en lo político intentando por un lado cerrarse y por el otro lado abrirse, ¿sí? Que ahora vamos a ver más. Bien, el chat, que me lo había olvidado, acá se me fue. Profe, bien, exactamente. Maxi, nosotros ya vimos la clase pasada que con el empréstito Baring Brothers en los años 20 arranca el endeudamiento interno y externo, ¿sí? De nuestro país, ¿sí? Sobre todo, ¿se acuerdan que vimos en el texto de Smith la emisión de monedas, ¿sí? Que generaba cada vez más inflación y también después deflación y demás, ¿sí? Bien, muy bien. Bien, entonces, decíamos, ya teníamos el Banco de la Provincia. Recuerden la clase pasada, tanto en Smith como Osler, que nos hablaba el Banco Provincia, el Banco Central, la unificación monetaria, ¿sí? Este endeudamiento. Ahora bien, tenemos entonces capital, el Banco Provincia, ¿no? Que pasa después con capitales estatales, préstamos. En 1890 la crisis financiera de la especulación, ¿no? Alrededor de la política ferroviaria, ¿no? Y también bancaria. Hay a lo largo de todo el periodo especuladores, intermediarios, financistas que van ensanchando ese endeudamiento, ¿sí? Que van agigantando ese endeudamiento, ¿sí? Y también, esperen que tengo más gente en espera. Ahí admito, muy bien. Ahí puse a admitir todo así, no se me perdían. Ahí va. Ahí está. Entonces, vamos a tener bonos emitidos, ¿sí? Con una liberalidad de los préstamos, emisión descontrolada, quiebra de bancos, ¿sí? Todo esto, recuerden que lo empezamos a ver, sobre todo en el texto de Smith, y ahora lo vamos a ver más agudizado en este periodo, ¿sí?
en 1891 con el Banco de la Nación Argentina, que si bien no concedía préstamos deliberadamente, pero sí los otorgaba de una forma más exclusiva. Bien, entonces, una de las patas que nos está faltando analizar sería la de la inmigración, ¿sí? El aspecto social. Acá tenemos que detenernos y pensar, sobre todo, que va a ser un periodo fuerte de movilidad social, que vamos a tener movilidad social vertical y horizontal. Vertical, la clásica frase, mi hijo el doctor, ¿sí? Este hijo de inmigrantes que llega a ser profesional. Para eso en el gobierno, ¿sí? Piensen en la ley de la reforma universitaria del 18, con el partido de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Con la gratuidad de la universidad, ¿sí? Horizontal también, ¿por qué? Porque va a ser un movimiento social donde se va a hacer una progresiva sustitución, ¿no?, de la inmigración, esa golondrina europea, por trabajadores del interior del país que van movilizándose hacia regiones más dinámicas, ¿sí? Economías que, como decíamos hoy, se empiezan a estancar, y esa gente migra desde ese lugar a la economía que sí está funcionando. Ahora lo vamos a ver en el mapa para que sea más fácil, ¿sí? Entonces, tenemos la ley de Avellaneda, tenemos un proyecto de transformación social. En menos de una década llegan más de 500.000 de inmigrantes, 650.000 personas. Desde el 53 habíamos visto esta política pro-inmigratoria con distintos estímulos, ya sea empresariales o privados o públicos, de compañías o colonias colonizadoras, sobre todo en la zona de Santa Fe, del litoral, ¿sí? En 1876 la ley de Avellaneda de inmigración y colonización, ¿sí? Que admito a otra alumna, ¿sí? Que prometía, en algunos casos cumplía y en muchos no, el pago de pasaje de mantenimiento durante 5 días a los inmigrantes que llegaban y el compromiso de trasladarlo a un lugar definitivo y darle ese arraigo, ¿sí? Ahora bien, entonces, fíjense las oleadas inmigratorias, como los distintos saldos entre los 80 y 90 en miles de personas que llegan y cómo se va manteniendo y empieza luego de la guerra a bajar, ¿sí? Acá, bueno, la balanza en cuanto a población argentina y extranjera, ya sea de mujeres y hombres, ¿sí? El lugar de procedencia, vieron que Gallo también lo explica. Y después lo vamos a retomar en Lobato y Zuliano. ¿Por qué? Porque ¿qué decían del lugar de procedencia con respecto a la inmigración? Porque es una variable más de análisis para tener en cuenta, chicos. ¿Qué tendría que ver, ¿no?, el lugar de país o para la formación de estos inmigrantes como trabajadores acá en la Argentina? ¿Dónde incidía, chicos? Sobre todo lo dice Gallo, pero más también Lobato y Zuliano en su libro. ¿Dónde vemos eso? ¿Cuál es la pregunta exactamente? El lugar de origen, ¿en qué incide el lugar de origen de ese inmigrante para estos trabajadores de nuestro país? Gallo, él nos muestra de dónde son, ¿no? Entonces dice, bueno, el mayor porcentaje vino de Italia, después de España, de Francia, de los países, ¿sí? ¿Y qué explicaba Gallo con eso? ¿Para qué le servía saber el lugar de origen? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con esos inmigrantes? Y casi lo digo ya. ¿Te referís a que cuando dice que se asimilaban rápidamente? Puede ser, perfecto. Eso por un lado, Juan, ¿sí? Esto de que se asimilaban rápidamente, porque como dice Lobato, muchas veces había como lazos de solidaridad o de parentesco o de lugar de origen que hacía que les diera una pertenencia. Eso por un lado. Y a nivel de ideología, escapan de un Sí, desquite. no, lo que dice Lobato al principio es que traían ideas Ahí de está, movimiento ahí obrero. vamos. Bien, ahí está, vamos por ese lado, chicos. Traían ideas, la cultura de esos países y sobre todo allá ya estaba esa lucha obrera más consolidada. Teníamos también una pertenencia internacional de esas luchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pertenecían a la Internacional Socialista o a determinado ideario político, anarquistas, socialistas, comunistas, sindicalistas, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir así mechando para que
que les sea más fácil, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tener este movimiento obrero, ¿no? De corrientes sociales políticas, vamos a tener una inmigración que va a producir, no hay problema, ahora después, gracias Franco, ahí cuando pasemos la lista la ponemos, ¿sí? Gracias Franco. Como les decía, esperen que vuelva a compartir pantalla por si ustedes quieren ir. Yo acá en el Power, chicos, uy, ahí se fue el Power, a ver. En el Power lo que les puse, esperen que quedó como en negro el Power. ¿Ustedes lo ven ahí? Esperen que vamos a... Lo vemos en negro también. Ahí apareció. Ahí apareció, pero esperen, vamos a ponerlo donde íbamos, a ver. Ahí se los pongo en grande, espérenme un segundito. En el Power yo le puse como lo principal, ya les digo, fui mechando entre los dos textos, ¿sí? Esperen que se los pongo en grande. Ahí está. Y en la charla voy incorporando de los dos, así les es más fácil, ¿sí? Incorporo de los dos textos, de los videos, ¿sí? Así les es más fácil. Les decía, entonces, esa gran inmigración se va a aglomerar, va a producir aglomeración en ciudades y zonas portuarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde está el trabajo, ¿sí? Las condiciones de vida empiezan a diferenciarse entre el campo y la ciudad. También hay, como lo que decimos, esta movilización urbana del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque si bien esta paradoja que decíamos al principio, tenemos una estructura productiva agraria, pero sin embargo la gente va a trabajar, termina trabajando en las ciudades. Reclamos por mejoras de vida a nivel de mayor salario, condiciones de higiene, de trabajo, jornadas limitadas, ¿sí? Vamos a ver, como nos dice Lobato y Suriano, la producción es en pequeños talleres o las grandes fábricas que también están surgiendo, ¿sí? Y la conformación de las sociedades obreras o de resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que piden? Más que nada, y ahí fíjense que si bien Gallo lo menciona, en el texto de Lobato y Suriano lo vemos mejor. ¿Cuál es el pedido básico de esos obreros? Que acá un poco tenemos, ¿no? ¿Cuál es el pedido básico? ¿Qué le piden? Mejorar sus condiciones laborales. Bien, condiciones laborales. ¿Qué otra cosa más piden, chicos? Mejorar condiciones laborales. Perfecto, poder formar sindicatos, poder hacer huelgas, poder hacer manifestaciones. ¿Qué más? ¿Qué más piden? Resguardo de la salud, resguardo de las mujeres y sobre todo, en el texto de Lobato, ¿qué nos dice? ¿Cómo responde el Estado hacia estos pedidos, chicos? ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿Hay una única respuesta o cómo el Estado respondió a estas demandas? Puede ser que en un principio haya sido la represión. Perfecto, Agustín. Eso es una de las primeras, la represión. Bien. Y después, ¿cómo más? Porque cuando se dio cuenta que con la represión sola no podía, porque si era más lo que protestaban y cada vez se le iba a estallar el país, ¿no? ¿Qué pasa si veo que por la represión no llegó? ¿Qué intentó hacer? ¿Qué intentó en realidad hacer el Estado? Hacer acuerdos. Bien, algunos los mandaban a su país, las exportaciones, y alguien lo dijo que no alcancé a ver los acuerdos, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Los acuerdos, los consensos. ¿Y a qué me llevan los acuerdos, chicos? Profe, ¿puede ser lo de la derogación de la ley de residencia? Perfecto, Tomás, la derogación de la ley de residencia. Y a nivel legal, ¿a qué más me va a llevar todos esos acuerdos? A toda la legislación laboral, chicos, ¿sí? Que muchas veces se piensa que recién es de los años 50, ¿sí? Pero sin embargo, la jornada de 8 horas nace acá, la ley, ¿sí? De descanso dominical, de resguardo de la salud mental, ¿sí? Entonces empieza toda la legislación laboral cuando el Estado ve que con la represión sola no llegaba, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Lobato, sobre todo al final del capítulo, chicos, sobre la legislación? ¿Qué nos dice? Los voy salteando, así no se me duermen, ¿sí? ¿Qué nos dice Lobato y Suriano sobre la legislación en este periodo? Quiero acordarme que por fin el Estado había tenido impulso de legislar sobre ese tema, pero justo se lo frenaron los conservadores. Ah, está, perfecto, Juan. No sé si te dicen Juan o Juan Bautista, perfecto, ¿sí? Dice, bueno, el Estado por lo menos se puso ahí, pero ¿por qué lo frenan los conservadores? Y tiene que ver también con lo que dice Gallo, que habla de
la patronal, la fuerza de la patronal. ¿Qué son los patronales, chicos? ¿Quién es la fuerza patronal? Los jefes. Exactamente, los empresarios, que muchas veces son esos grandes latifundistas o los empresarios que arrancan a nuclearse y a cerrar filas. ¿Y por qué cerramos filas? Porque por un lado, estamos abriendo democráticamente el país. ¿Cómo lo abrieron democráticamente al país, chicos? ¿Qué ley nos llevó a eso? La ley Sáenz Peña. Perfecto, la ley Sáenz Peña. Entonces, se suponía el voto secreto, universario, obligatorio para los varones. Ahí sí, recién en los 50 llega para las mujeres, ¿sí? Pero entonces, con esa ley, estos sectores dirigentes que, como hoy decíamos, eran liberales en lo económico, pero conservadores en lo político, no van a querer perder ese poder. Y sin embargo, entonces, si lo voy perdiendo a nivel político, porque me van sacando leyes, ¿qué es lo que trato? Trato de trabarlas. Entonces, en las cámaras, senadores, diputados, lo que hago es trabar esas leyes que se impulsaban desde las bases, ¿sí? Otra cosa, como también intenta el Estado responder, como decíamos, por la represión, por la legislación, por la intervención, ¿sí? de provincias donde había más conflictos, ¿sí? Por llevar, como decíamos hoy también, de dar o no un impulso económico, ¿sí? a ese lugar, ¿sí? Bien, entonces, ¿vamos bien hasta acá? Fíjense que vamos mechando entre los dos autores. Si ustedes ven la entrevista, también van a ver que es sumamente clara cuando habla Mirta Lobato de cómo fue ella en su mirada histórica y en su investigar a lo largo de su vida, ¿no? Cómo fue incorporando a estas mujeres y cómo las mujeres podían o no ser parte de este proceso, ¿sí? Una cosa que no dijimos, chicos, ¿cómo protestaban? ¿Qué formas de protesta hubo? Algunas las nombramos, pero vamos a explicarlas. La huelga, el boicot, el sabotaje y manifestaciones. Las manifestaciones. Boicot, sabotaje y manifestaciones. ¿Qué diferencia hay entre huelga y huelga general? Que ahí está explicada, ¿sí? ¿Qué diferencia básica, chicos? ¿Qué es una huelga y qué es una huelga general? Una huelga, por ejemplo, para determinado rubro. Sí, perdón, Maxi. Una huelga es algo más específico. Una huelga general es cuando un conjunto de trabajadores o de rubros paran en simultáneo y hacen que se pare el país. Entonces ahí tiene mucha mayor fuerza y le hace lo pone en aprieto al Estado. Exactamente. Entonces, lo que vamos a ver que esos, como dicen acá, estos grupos sociales lo que van a hacer es, en vez de hacer huelgas aisladas, hacemos una huelga general donde se paran o todo ese rubro o varios rubros a la vez, entonces es distinta la presión. Ahora, ¿qué es un boicot o un sabotaje? Que nos explicaban Lobato y Suriano. ¿Qué era un boicot o un sabotaje? ¿Y quiénes lo hacían y hacia quiénes? Es cuando le decís a la gente común que no le compra a la empresa que tiene malas condiciones. Exactamente, sí, entonces directamente vas como cercando, dice, bueno, esto no compremos. Bien, ahora, nos está faltando, tenemos boicot, tenemos sabotajes, nos está faltando ver qué ideologías estaban atrás, así las analizamos. Hoy las nombramos, chicos. Nombramos los anarquistas, los socialistas, nombramos los sindicalistas que empiezan a nacer, y nos falta todavía otra cosa más de resistencia. ¿Cómo podemos definir al anarquismo? Hay que destruir el Estado. Bien, sí, violento. Bien, hay que destruir el Estado, son grupos que tienen una radicalización en sus protestas, ¿sí? Que se supone que no entraban en esa participación política, ¿sí? ¿Y cómo definimos al socialismo? A nivel general, estamos hablando para que ustedes después lo vayan poniendo en esa balanza. ¿El socialismo cómo lo definíamos? Que está a favor de la redistribución de ingresos, pero que no es tan radical en su orientación izquierdista. Bien, entonces, ¿qué es lo que busca? Son más acuerdos o consensos, ¿sí? Claro. Una cosa que nos olvidamos, los anarquistas, ¿en qué rubros los veíamos más, chicos? Que ahí, sobre todo Lobato lo nombra, también Gallo. ¿En qué rubro estaban, principalmente?
¿Qué trabajadores eran ¿Puede anarquistas? ser los trabajadores del campo? No tanto, porque costaba más llegar a la ciudad. Piensen, me bajo del barco, ¿y a dónde estoy? ¿Dónde es lo primero que puedo llegar a trabajar? El puerto. Zonas portuarias. En el puerto. En el puerto en el puerto y en transporte, chicos, exactamente. Entonces, ahí teníamos las principales corrientes anarquistas, ¿sí? En el puerto, en las zonas portuarias, en los trabajadores portuarios y de la comunicación, ¿sí? Y lo que vamos a ver que nos está faltando sería, bueno, los sindicatos. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Qué sería un sindicato? ¿Agrupación de qué? De trabajadores. Bien, ¿y qué particularidad tienen? Que es de un mismo gremio, ¿sí? Entonces, el sindicato de panaderos, el sindicato de la carne, ¿sí? Y ahí arrancan sobre todo de ahí van a salir también la Federación Obrera Argentina, la Unión de General del Trabajo, ¿sí? La FORA, la Federación Obrera de la República Argentina, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener modalidades de luchas diferentes y de algo nos estamos olvidando, de lo que eran las sociedades de resistencia. ¿Qué nos decía Lobato sobre todo de las sociedades de resistencia? ¿Dónde se iban a agrupar, chicos, esas sociedades de resistencia? Pero yo lo que no entendí de eso de las sociedades de resistencia es si, por ejemplo, un sindicato cuenta con una sociedad de resistencia. Perfecto, sí. Bien, muchas veces lo que tenían era como sociedades de socorros mutuos, que también se llamaban, ¿sí? A veces la tenían por fuera del sindicato o adentro del sindicato como comisiones internas, Juan, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer, generalmente se van a agrupar como en sociedades de resistencia, pero también en forma cooperativa, ¿sí? Entonces, la cooperativa de tal cosa, la cooperativa de otra, ¿sí? En el audiovisual del modelo agroexportador, chicos, del capítulo 3. Ah, gracias. A ver, a mí no me salta en lista de espera, chicos. Se le salió el zoom. Ah, perdonen, que corté la explicación. No me salta en lista de espera. Esperen que... No. Ahora donde entre otra vez, enseguida la incorporo, ¿sí? Les decía, esperen que me fui mirando el chat, lo que les estaba diciendo, lo de las luchas, lo de las foras, ¿qué más les quería decir? Lo de los sindicatos, las demandas ya las vimos. Bueno, ahora... Lo de la sociedad de resistencia estamos viendo, profe. Gracias, porque me fui con la explicación. Bien, ahí está, gracias. Las sociedades de resistencia, ahora sí me salta Jessica Gaspar, acá está, ahí la mito. Gracias. Esas sociedades de resistencia muchas veces las vamos a ver en cooperativas. Y ahí me acordé, y gracias, en el video, sobre todo del modelo exportador, ahí van a ver, por ejemplo, en el grito de Alcorta, cómo empiezan esas sociedades de resistencia. Cuando matan al abogado Netri, bueno, ahí sí va a ver las distintas agrupaciones de resistencia, ¿sí? Bien, gracias. Piensen que yo tengo la pantalla con ustedes, que ahora yo somos más de 106 tengo conectados. Por el lado del chat, porque muchos me hablan por el chat, y por acá, entonces, gracias que me hagan acordar, ¿sí? Bien, ¿vamos bien? ¿Los voy mareando o vamos bien, chicos? Vamos bien, profe. Vamos bien. Bien. Entonces, buenísimo, bien. Entonces, como decíamos, vimos unidades sindicales, la Federación Agraria, la Confederación, la CORA, la Confederación Obrera Regional, la FOA, la Federación Obrera Argentina, la Federación General de Organizaciones Obreras, la Federación Obrera Regional, ¿sí? Entonces, empiezan a surgir todas estas organizaciones y, sobre todo, ¿dónde se van a asentar? Y esto les comparto un poquito pantalla para el mapa, ¿sí? Fíjense que esa densidad de población se van a asentar acá, en estas zonas de celeste, ¿no? En las zonas de economía, se suponía más próspera. Fíjense cómo las economías que íbamos diciendo que resistieron, cómo son lugares de mayor concentración, ¿sí? Vamos acá. Y fíjense las corrientes migratorias, cómo van hacia esas economías, ¿sí? Tucumán, Cuyo, la economía del litoral, ¿sí? Miren después para la economía también de Chaco, ¿sí? Estamos hablando acá ya en el 14, ¿sí? Bien, entonces, las centrales obreras, los anarquistas los vimos, ¿sí? Vimos los socialistas, vimos los sindicalistas, ¿sí?
¿qué nos falta ver un poquito? ¿Sí? De cómo surge esta Unión Cívica Radical. Vieron que lo menciona Gallo en su texto, también lo menciona Lobato, pero como una función más de costado, no porque le interese la formación del Partido Radical. Entonces es un movimiento heterogéneo donde estaban los excluidos hasta ahora de ese régimen oligárquico, ¿sí? Que no pertenecían a ese sector dirigente de élite ni a esa oligarquía liberal económica, ¿sí? Y buscaban principalmente la libertad de sufragio, el respeto de la democracia, de las instituciones, de la república, de las autonomías provinciales, y que se restablezca como una moral administrativa del país, ¿sí? Pero no se metían tanto con el sistema económico primario que en ese momento exportador, ¿no? Entonces, como decíamos, el Partido Radical junto al Partido Socialista, los dos pilares como básicos para llegar a esa legislación obrera de principios, sobre todo de siglo XX, ¿no? Bien, entonces, si nosotros hacemos un repaso de lo que veníamos viendo. Profe, ¿podrías volver a la filmina de la fora? Sí, cómo no, Valentina. Esperen que ahora comparto y vuelvo. A ver, buscamos la fora. Esperen que pongo para compartir pantalla. Piensen, chicos, que esto no es algo que lo tengamos que saber. Yo lo puse acá como para que tengamos, pero a ver, ¿de esta Valentina o la anterior? Esperen que se me escucha. La anterior, profe. Bien, esperen que se me fue el chat. Cada vez que comparto pantalla se me va. A ver. Bueno, ahí. ¿Esta? Porque, sí, esta ya la habíamos visto, la del movimiento obrero. ¿Esta? Sí, esa. Bien, la dejo un segundito. Gracias. No, por favor. Bien, esta, y acá teníamos las distintas centrales obreras. Insisto, las mencionamos. Lo que ustedes tienen que ir armando en su cabeza es este proceso, ¿sí? No es que vamos a ver, bueno, dígame en qué año fue tal huelga o qué, ¿sí? Bien, entonces, les decíamos, fuimos anarquistas, socialistas, vamos un poquito para acá. ¿Se acuerdan que una de las cosas que les pedía era que de los textos miráramos todas las guías para que nos ayudan a ir viendo, bueno, si tratamos todo, ¿sí? Entonces, del texto de Gallo, ¿hay algo que nos haya quedado, algo que ustedes no hayan entendido, alguna duda que tengan? Fíjense que hoy arrancamos distinto como para que ir mechando, ¿sí? Vamos mechando entre los dos, vamos a ir buscando a lo largo de nuestras clases la forma que más les sirva, ¿sí? Sobre todo, además, como hoy con la tormenta tenía inestabilidad en la señal, no me animé a pasar el video porque tenía miedo que se me corte y digo, no, más vale arrancamos de esta manera, ¿sí? Bueno, del texto de Gallo, ¿hay alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y del texto de Lobato, ¿alguna duda que nos haya quedado? ¿Algo que me quieran preguntar? Vieron que nosotros ahí en la guía... Profe, yo... Agustín. Sí, yo quería... Te podía pedir si podías poner de vuelta la filmina o explicar más o menos lo de la UCR, que no pude terminar de copiar. Sí, cómo no. Espérate que ya vuelvo, Agustín. Espérate que comparto pantalla y volvemos a repasar. Bien. La UCR nace de... ¿Ahí se ve bien la pantalla, Agustín? Sí, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. La Unión Cívica Radical nace como, fruto de la Revolución del Parque en 1890, como, ahí la palabra es una unión cívica que intentaba ser un movimiento heterogéneo donde ingresen a la vida política aquellos sectores que eran excluidos de la oligarquía política del momento, ¿sí? Entonces, sobre todo que van a ingresar esos sectores medios y también bajos del periodo que no se veían representados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más van a buscar? Libertad de sufragio, respeto por las instituciones de la democracia, respeto por las autonomías provinciales. ¿Por qué? Porque teníamos un periodo donde habíamos visto, sobre todo en Gallo, intervenciones
a las provincias, intervenciones federales, donde el Poder Ejecutivo intervenía a determinada provincia que no le era afín políticamente, ¿sí? Entonces, y también se respeten los poderes, ¿sí? La independencia de poderes, la independencia del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial, ¿sí? Lo que decía Lobato, por un lado, se había podido desde el Estado legislar, ¿sí? Determinada cantidad de leyes a favor de los trabajadores, pero después el grupo conservador las había frenado, ¿sí? Entonces, teníamos este surgimiento de la Unión Cívica Radical como partido político que iba a, en cierta forma, representar los intereses de los sectores medios y bajos que hasta ahora no los tenían, no estaban representados, ¿sí? Junto con el Partido Socialista van a ser los que van a legislar las primeras leyes obreras, ¿sí? El de descanso de 8 horas, la ley de condiciones laborales, ¿sí? Entonces, después lo que vamos a ver va a ser que se van a emprender una serie de rebeliones fallidas, lo que es, esta fue en el 90, pero después en el 93, en el 95, en 1905, y terminan con una abstención revolucionaria del hecho de, bueno, intentar primero hacer una revolución y después no, entonces vamos por el lado de la política, por el lado del consenso, ¿sí? Y terminan como el punto máximo, no es el punto máximo, pero el punto por ahí sí de partida política por excelencia va a ser la ley Sáenz Peña, porque es la ley que va a permitir el voto y directamente en cierta forma la amplitud del sistema democrático o el ingreso de sectores sociales, de todos los sectores sociales masculinos a la participación política. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué tal? Disculpe la molestia, le iba a pedir por favor si es que podía poner la filmina que habla sobre el socialismo, que pasó muy rápido y no la llegué a ver. Ah, sí, porque como no la puse porque la hablamos, pero la vuelvo a poner. Párate que Gracias. las corrientes ideológicas, Micaela. Sí. Bien. Porque en realidad yo como para no aburrirlos iba hablando. Esperen que otra vez se puso el negro en la pantalla, porque me anda mal internet, pero denme tiempo que vuelva, ¿eh? Esperen que si no... Ahí está. Esperen que me pasó lo mismo que hoy, ¿eh? Esperen que la vuelva a poner en grande. Sí, profe, no te hagas problema. Estamos todos igual, profe, tranquila. Ay, sí, y además no saben cómo transpiro. Por eso no les quise pasar hoy el video, porque, digo, con un video y la cámara. A mí me gusta tener la cámara prendida porque es como que hablo un poco más con las manos, así, ¿no? Y me parece que aunque sea los tengo cerquita, los veo. Ahí está, a ver. Ahí está. Este es el anarquismo, ¿sí? No lo vuelvo a decir porque en realidad lo fuimos hablando, ¿no? Esto que decíamos que era representada sobre todo por las sociedades portuarias, ¿no? Y transportistas, ¿no? ¿Paso? Sí, A este que conformaron la corriente ideológica más fuerte, Ahí pero eso fue antes Sí. de que el sindicalismo se hiciera más fuerte, ¿o no? Exactamente, exacto. Piensen, por eso se las puse en ese orden. Vieron que Lobato en eso lo marca clarísimo. Juan está hablando, ¿no? Se me fue. Sí. Listo, Sí. ya por la voz me di cuenta. Gracias, profe. No, por favor, eso es lo lindo de que vayamos participando, al menos de esta manera, porque aunque sea los voy conociendo ya con la voz me di cuenta. No te veía en la cámara, Juan. Les decía, sí, después ya los socialistas, y sobre todo ya los sindicalistas, empiezan a tener un poder fuerte, y vamos a terminar el periodo de nuestra historia que llega a nuestra materia con un sindicalismo que no lo frena nadie. Piensen que ahí estamos viendo el anarquismo con portuarios y transportistas. Ni piensen en hoy con Moyano, ¿no? Y camioneros, ¿sí? El poder que tiene el sindicalismo, ¿no? Piensen que esto estamos hablando de 1880 y 1914, recién, o 16, ¿sí? Pero Bien. porque aclara que no es solo sindicalismo, que es sindicalismo revolucionario, que ni siquiera creían en la democracia. No es lo mismo que lo que hay ahora. Exactamente, sí, tal cual. Y piensen que además tenían también, ahí dejé la placa por eso, tenían también lo que hablábamos, esta pertenencia a un sindicalismo mayor, a la Internacional del Trabajo, ¿sí? Por eso decíamos un cosmopolitismo, ¿no? Esto de, piensen que estábamos por poco en plena Revolución Rusa, ¿sí? No tenemos que dejar de lado a nivel internacional que estaba pasando, ¿no? Estamos antes de, ahí nomás de la guerra, si estábamos metiéndonos en la guerra, en la Revolución Rusa también, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá, chicos?
¿Vamos bien? ¿Saco la placa? ¿Estamos bien? Creo que puse todas. Profe, yo le quería pedir a lo último que había puesto como un análisis general. Sí. Esa quería ver. Sí, esa no, la saqué porque en realidad primero quería, porque si no por ahí ya como que hacía el cierre y no, quería primero ver si no quedaba alguna duda, si estaba todo bien. Ahí la vuelvo a poner, Franco, ¿sí? Bueno, gracias. No, por favor, ahí porque ese sería como el cierre final para que no nos quede nada ahí en el tintero. Entonces, les decía, de Gallo, ¿hay algo que ustedes me quieran preguntar? ¿Algo que nos haya quedado ahí inconcluso? ¿Algo que no hayan entendido? De Gallo, de Lobato, de los dos textos. Vieron que los fuimos trabajando así, mechando. No se me pregunta eso, pero se supone que para estudiar para el parcial lo que más nos conviene es ir buscando relaciones entre textos de autores de la misma época. Exactamente, Juan. Ahí tenés, por eso yo en la clase lo hago de esa manera. O sea, no es que voy a tomar lo que hablo en la clase, pero sí van a estar tranquilos que la metodología de trabajo de la clase va a ser igual a la del parcial, ¿sí? O sea, no les voy a salir con algo que no hicimos en clase. Entonces, si en clase vamos tirando un tema y de ese tema vemos los autores, por ahí viene el parcial también, Juan, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿vieron que hoy la clase arrancó con una frase y la clase pasada también? ¿Se acuerdan que la clase pasada era centralización económica, descentralización del control? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, acá lo mismo, vieron que la frase fue paz y administración. Bueno, entonces, por ejemplo, yo en el parcial, que recuerden que como les dije, este primer parcial seguramente vamos a tener una semana para hacerlo, así ustedes tienen un buen análisis, pero no es un copiar y pegar, es lo que ya Juan nos dijiste, ¿sí? Bueno, de una determinada problemática busco cómo resolverla con los autores que vimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si les pongo, explique la cuestión obrera, cuáles eran los pedidos básicos de los sectores sociales y qué ideologías estaban atrás, siguiendo a Gallo y Lobato, vuelvo a buscar todo eso, ¿sí? No es que tengo que copiar todo el texto de Lobato, todo el texto de Gallo, no. Lo que les pregunte de determinada problemática, pero siempre remitiéndonos a los autores, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Buenísimo, bien. Bueno, entonces, antes de hacer el cierre y de pasar lista y todo lo demás, ¿algo que no hayan entendido? ¿Alguna duda que tengan de alguno de los dos textos? ¿Los chicos nuevos que se incorporaron me pudieron seguir bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, quería hacer una pregunta. Manuel, te escucho. Sí, principalmente de la sociedad rural argentina. No sé si no hablamos mucho o... No, buenísimo. Porque la vi recién en la guía. Perfecto, Manuela. Muy bien ese ejercicio, que yo no lo hice a propósito. Muy bien, Manuela. Ahí en la guía les había puesto la Sociedad Rural Argentina y la Federación Obrera, ¿sí? La Federación Agraria, perdón, Federación Agraria. Entonces, ¿por qué? Porque la Federación Agraria tiene unas bases, si se quiere, un poco más populares, ¿sí? Orientada específicamente al agro, y la sociedad rural es más que nada para la ganadería, pero en la sociedad rural no entra ni el pequeño propietario, ni ese arrendatario, como sí entra, por ejemplo, en la Federación Agraria. Entonces, tenemos lo que sería una élite del campo y más los sectores más medios de lo que es el campo representados en la Federación Agraria. Si ustedes pudieran ver o lo ven después en casa al video del modelo exportador que les decía que arranca con el grito de Alcorta y el asesinato de Netri, que era el abogado de la Federación Agraria, ahí se ve claramente cuáles son los intereses de uno y de otro, ¿sí? Como bien lo dice Gallo, no representan al mismo sector social la Federación Agraria que la sociedad rural, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Entonces, está buenísima la pregunta, Manuela, porque ahí también vemos... perdón, Camila, con esto de cerrar filas la patronal. O sea, cómo intentan nuclearse los sectores económicos para no perder los privilegios, ¿sí? Sobre todo, ¿dónde lo vamos a ver? A la sociedad rural haciendo fuerza para frenar determinadas leyes. ¿Qué leyes? Las leyes, por ejemplo, en cuanto a los trabajadores rurales, ¿sí? Los beneficios de los trabajadores rurales, ¿sí? Piensen que en el día de hoy, en el campo, sobre todo en los grandes latifundios, hay un montón de
explotación, ya sea trabajo infantil y demás, imagínense lo que era en el 1900, ¿sí? Y con la fuerza que tenía ese sector tan poderoso económicamente y políticamente, ¿sí? No sé si quién era que quería preguntar algo, no sé si se le activó el audio. Camila, ¿se te activó o querías preguntarme algo? ¿Estamos? ¿No? No, profe, sí, ¿Alguien más? no sé si se me activó, pero no. No hay Quedamos problema, todo no hay más que problema. claro, profe. Listo. No, Profe, yo tengo una duda más que todo administrativa. Sí. Como Jesús. esta es mi primera clase, quería Sí. saber si me contaban las inasistencias de las clases que, por supuesto, no sabía porque aún no había quedado. Sí, Jesús, ahora sí, yo lo que hago es lo mismo que les dije a los otros chicos. Obviamente que yo ahora los anoto, paso lista, obviamente a partir de hoy van a tener el presente. Vieron que la facultad tenemos en el régimen de enseñanza y promoción un 80 o 75, 80% de asistencia a las clases, ¿sí? Es algo que les excede a ustedes y a mí. Lo que yo les pido es que traten de estar en todas las clases, de última, en todas las que vienen, ¿no? Las que de acá para adelante, de última llega a pasar algo, lo hablamos, no hay problema, ¿sí? La idea es que no se quede nadie afuera. Lo único que sí me sorprende es que yo tengo 2 comisiones, ya tenía 200 alumnos, ahora tengo 230 y pico, entonces es como rarísimo, pero bueno, vamos a hacer, la idea es que todos estemos cómodos y que podamos, que nadie se quede afuera, ¿sí? Así Bueno, que no te gracias, profe. Jesús, perdón, yo ahora lo único que les pido, yo primero voy a tomar la lista que tengo y después los incorporo a los demás, ¿sí? Así que espérenme, no se me vayan, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda que más allá de administrativo de los textos, así hacemos el cierre de lo que sería el contenido? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Vamos al cierre? Profe, quedó todo claro. Bien, vamos al cierre entonces. Esperen que les comparto un poquito, que en realidad, como yo acá les tiré unas líneas nada más, pero es para ir charlando, ¿no? Entonces, llegamos al fin del periodo con una transformación de la economía, de la sociedad, como una Argentina moderna, vamos a decir, ¿no? Una sociedad complejizada, una sociedad con un Estado que intentaba reprimir, por otro lado intentaba negociar, partidos políticos en ascenso, como el Partido Radical, un Estado que ya está bien marcado y bien institucionalizado, ¿sí? En la sociedad. Tenemos, como decíamos, nuevos actores políticos, nuevos actores sociales, teníamos partidos políticos modernos, el socialismo, el Partido Radical, ¿sí? El anarquismo, ¿se acuerdan? Por afuera, o el sindicalismo que intentaba después meterse en los partidos políticos. ¿Dónde lo vamos a ver plenamente? Cuando tengamos el periodo del peronismo, ¿sí? Bueno, como decíamos, el surgimiento de la Unión Cívica Radical, que va a reclamar esa plena vigencia de las instituciones, de la democracia, impulsando la ley Sáenz Peña, y esa llegada del radicalismo al poder, fundamentalmente lo que va a hacer, va a traer consigo la pérdida de poder de ese grupo conservador oligárquico. Entonces, donde ese poder oligárquico empieza a perderse, empiezan a cerrar filas por otro lado, como veíamos en la sociedad rural, en las agrupaciones empresarias, ¿sí? Bien. Ahí sería nuestra clase de hoy. Lo que tenemos que ver es que para nuestra próxima clase, esperen que les comparto acá el cronograma, para nuestra próxima clase, como decíamos, vamos a tener los textos de Rock, de Las Pampas y el Interior, el texto de Juan Manuel Palacios, La antesala de lo peor, y también van a tener la guía de lectura, que ahí ya les hago la carpetita, les comparto la carpetita 4, van a tener también unas como lineamientos básicos de cada texto y el soporte audiovisual para ese periodo, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguna duda hasta acá antes de pasar lista? ¿Estamos? Sí, profe, cualquier cosa ¿Estamos bien? concurrimos a los foros. Listo, gracias. Entonces, vamos a pasar lista, como siempre. Hoy arranco, vieron, yo tengo acá los 100 que eran originales de la cursada, así que arranco por ahí. Recuerden que yo tengo de listas de 25 y voy cambiando para que no se me vayan siempre tarde los mismos. Vamos por acá, vamos a arrancar por acá hoy. Nadef. Presente.